con la contacto con hoy día. La característica general del tejido conectivo, ya que ustedes muy bien saben, es que hay células y matriz celular. En la parte teórica la vamos a ver más rapidito porque ya fue evaluada, nos vamos a concentrar más bien en la imagen, pero solamente decirles que la parte del tejido conectivo, ustedes saben que hay células, matriz extracelular, que las células producen toda la matriz extracelular, y esa matriz extracelular puede ser fibrilar, fibras o sustancia fundamental, ¿ya? Dentro de las fibras, ¿cuáles son las fibras? Fibra elástica, colágeno y reticulares. La fibra reticular es un colágeno más, el colágeno tipo 3. Y la sustancia fundamental, principalmente proteína, proteoglicano, glucosa, aminoglicano, proteína glicosilada, etc. Todo eso es lo que produce la célula, a excepción de la fibra. Eso con respecto al tejido conectivo. ¿Cuáles son las células que encontramos? La célula principal, la célula fija del tejido conectivo, son fibroblastos, ¿ya? Que están metabólicamente activos y se transforman en fibrocitos cuando su actividad baja, su metabolismo baja. Pero esto puede pasar de un estado a otro. De fibrocito nuevamente podría transformarse en fibroblasto. Por ejemplo, un tendón que se rompe, un tendón de un adulto, todos son fibrocitos. Pero si un tendón se necesita recuperar, se van a transformar en fibroblastos, un proceso mucho más lento. Pero es solamente cuando, por ejemplo, en caso de alguna ruptura, algo así, sí. ¿Sería que se... Solamente en casos patológicos y por recambio de célula o tejido, pero muy bajo. ¿Ya? En cambio, en un individuo en crecimiento hay mucho fibroblasto, pero en un adulto poco fibroblasto, a no ser que se requiera. ¿Sí? Hay células migratorias y células libres. ¿Ya? Células migratorias son todas las que derivan de la sangre, por lo tanto vienen de la médula ósea, todo lo que son leucocitos. Esas son las células migratorias o libres, ¿ya? Y la otra célula son las células fijas. Las células fijas son las propias del tejido conectivo, ¿ya? Como por ejemplo el mismo fibroblasto. ¿Cuáles son entonces las libres? Macrófagos, que derivan de los monocitos, que vienen de la sangre. Células cebadas, también llamadas mastocitos. Estas células producen histamina, producen heparina, pero estas células cebadas es cuando están en el tejido. ¿Ya? Pero químicamente son iguales a las células que se llaman los basófilos, químicamente, aunque el origen es distinto. Células plasmáticas derivan de un linfocito. ¿Qué linfocito? Las células plasmáticas derivan del linfocito B, ¿cierto? Y el linfocito, ¿y por qué se llama linfocito B? Por hueso. Por hueso, ¿ya? O por la bolsa de Fabricio, en donde se descubrió, ¿ya? Linfocitos, linfocitos T, linfocitos natural killer, ¿ya? Linfocitos B y fagocitos polimorfonucleares, que nosotros conocemos naturalmente como los neutrófilos. ¿Ya? Ese es el nombre clásico. ¿Cuáles son los componentes? Ya lo saben. Fibrilar, colágeno, elásticas reticulares, sustancia amorfa, glucosaminoglicano, proteoglicano, glicoproteína. Glico o gluco se llama de la misma indistintos. Glucoproteína o glicoproteína. ¿Ya? Es una fotografía electrónica en transmisión. No, sí. No importa, esto sí no importa. Tejido conectivo, ya, aquí sí vamos a ir más lejos. Esto es lo que realmente me interesa, aquí donde la neurona se tiene que concentrar. Esto ya fue evaluado. Epitelio. Ya saben que es un epitelio pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado. Y probablemente hayan algunas células caliciformes que aquí no las podemos ver. ¿Ya? Pero esto tiene toda la apariencia que fuera de tráquea. Pero fíjense acá, el tejido conectivo es un tejido en donde hay pocas fibras, por lo tanto hay un tejido conectivo laxo. ¿Qué es lo que predomina acá? La sustancia fundamental, ¿ya? Sustancia fundamental. Antes se le llamaba sustancia fundamental amorfa, ahora se eliminó esa palabra amorfa, porque todas las proteínas tienen algún tipo de estructura, por lo tanto, sustancia fundamental. Nada más. Y esa sustancia fundamental, lo que predomina acá, van a ser todo lo que ya saben de sustancia fundamental. Glucoproteína, proteoglicano, glucosaminoglicano, etc. Por lo tanto, la cantidad de fibras acá, de cualquier tipo, va a ser baja. Eso es lo que hace la separación entre el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Si esto tuviera una gran cantidad de tejido conectivo, una gran cantidad de fibras, lo vamos a llamar tejido conectivo denso. ¿Cómo se nota la fibra? Pues las fibras son eosinófilas, se tienen con eosina, y la eosina es roja, o naranja, o rosado, todas esas variantes. ¿Ya?
Por lo tanto, si nosotros vemos algo como esto, ¿se fijan? Un rosado furioso, rojo, un naranjo intenso, ¿ya? ¿Es tejido conectivo fibroso o lo mismo que decir tejido conectivo denso? Entonces, memoricen esto, vean, tejido conectivo laxo, acá se ve más bien blanco, ¿cierto? Pero eso es porque las proteínas, los grupos aminoamericanos, proteoglicanos, son solubles. Por lo tanto, uno toma una biopsia, toma el tejido y todo esto se empieza a disolver con el alcohol y con el agua. Y quedan los espacios. No es que aquí hayan proteínas, se fueron las proteínas y quedan estos espacios. Pero acá no. El colágeno, fibra elástica, fibras reticulares, no es soluble en agua, por lo tanto queda ahí y se puede teñir con la eosina. Y la diferencia es notable. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. ¿Dónde encontramos el tejido conectivo laxo? Principalmente la mucosa. La mucosa. ¿Y qué es una mucosa? La mucosa es un... ¿Qué es una mucosa? Tenemos acá, mucosa es igual a epitelio más el tejido conectivo subyacente, tejido conectivo. ¿Ya? Eso es una mucosa, pero en un ambiente húmedo, ¿ya? No como la piel. La piel no, el epidermis no tiene mucosa, no hay mucosa ahí. Entonces, tejido conectivo fibroso denso. Esto de acá es la lámina propia, ¿ya? ¿Qué sería esto? Miren, esto que está cafecito acá arriba, la epidermis, por lo tanto esto de acá será, ¿qué será? Lo que está abajo de la epidermis será la dermis, tejido conectivo denso, ¿ya? Aquí también, mucho tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso puede estar desorganizado, ¿ya? Por lo tanto lo llamamos tejido conectivo denso irregular, ¿ya? Tejido conectivo denso irregular. Está todo, las fibras van en todos los sentidos. Tejido conectivo denso, lo están viendo que es denso, irregular. Pero podría ser también tejido conectivo denso regular, ordenado, ¿ya? Donde las fibras de colágeno van como este lápiz, estos lápices, así, todas en un solo sentido, ¿ya? Y acaban en todos los sentidos, ¿ya? Tejido conectivo denso irregular, como la dermis, tejido conectivo denso regular, como un tendón, ¿ya? Los tendones tienen tejido conectivo denso regular, memoricen bien esto. El colágeno es inextensible, pero es muy flexible, ¿ya? Lo puedo doblar, el tendón se puede doblar, pero no se puede estirar. Si lo estiro se corta, ¿ya? ¿Y qué tenemos abajo? Tejido conectivo reticular. ¿Cuál es la diferencia con respecto al recto? El tejido conectivo reticular forma el esqueleto de órganos macizos, ¿ya? De glándulas, de la suprarrenal, por ejemplo, del vaso, del hígado. Entonces, ¿cómo estaría formado este tejido conectivo reticular? Principalmente por fibras reticulares. ¿Y qué son las fibras reticulares? Colágeno tipo 3. Entonces, ¿vieron la diferencia entre estos tejidos conectivos densos, cierto? El tejido conectivo reticular le va a dar el esqueleto, entonces, porque las células, por ejemplo, en el vaso, en el hígado, no están sueltas. Las células están apoyadas en fibras. ¿En qué fibras están apoyadas? ¿En qué fibras se sustentan? En las fibras reticulares. Y se llaman así porque ese tipo de colágeno establece redes, forma redes, por lo tanto fibras reticulares. Tejido conectivo elástico. ¿Dónde podemos encontrar tejido conectivo elástico? Principalmente en la arteria. Muy bien, en la arteria, ¿ya? La capa media de la arteria, que es una capa muscular, ¿ya? Las células musculares lisas de una arteria están produciendo constantemente fibras elásticas, por lo tanto hay un tejido conectivo elástico. Fíjense acá la diferencia, en la arteria no son las células, no son los fibroblastos los que están produciendo fibras elásticas, sino que la misma célula muscular lisa. ¿Y por qué la arteria requiere una gran cantidad de elastina, de fibra elástica, a diferencia de la vena, que la capa media no es tan gruesa y tampoco necesita tanto músculo en la vena, tampoco hay tanta fibra elástica. La arteria recibe en toda la sangre, por ejemplo, una arteria como la aorta, recibe en el ser humano 60 o 70 ml en un solo segundo. Entonces la arteria se infla. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a la fibra elástica que han secretado la capa media, las células musculares. Entonces después viene la diástole, ¿cierto? Y esa energía cinética impulsa entonces ahora a la sangre, a la arteria, a la siguiente arteria, que son arterias musculares. Pero la primera arteria es una arteria elástica, como la otra. ¿Ya? Vamos a la siguiente.
Fíjense acá. Esto es tráquea. Aquí hay un cartílago. Vamos a tener la clase de cartílago también hoy día. Cartílago, lo vamos a estudiar hoy. Pero fíjense acá, es un epitelio, que ya está, que fue evaluado. Epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, con célula, calciforme, bla, bla, bla. Ahí está, eso. Pero fíjense aquí abajo, hay glándulas, un epitelio glandular, ya, seroso, pero fíjense acá, este tejido conectivo, ¿es laxo o denso? Laxo. Laxo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Seguro? Sí. Evidente, ¿cierto? Ya, entonces para la prueba práctica, cuando coloquemos esa imagen, todos la van a tener buena. Pero yo te aseguro que la mitad la va a tener mala. ¿Ah? Tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. ¿Ya? Entonces el tejido conectivo laxo tiene pocas fibras, muy pocas fibras. Tiene célula, obviamente. Hay todas las células del tejido conectivo, ¿ya? Y hay proteoglicano, glucosaminoglicano y todo lo que estudiamos nosotros como sustancia fundamental. ¿Ya? Sustancia fundamental. Este es el nombre actual. Antes matriz extracelular amorfa. Ahora sustancia fundamental y nada más. ¿Ya? ¿Qué había allá? Esto es cartílago. Al otro lado. Estos son glándulas serosas. ¿Por qué son serosas? Por los núcleos. ¿Se fijan? Núcleo redondo. Y la célula muy bien teñida. ¿Ya? Entonces, esto de acá, lo que preguntamos en la prueba práctica, estos son adenómeros. ¿Ya? Adenómeros. Y esto de acá, eso más esto, o sea, el epitelio que está acá, separado del tejido conectivo por su lámina basal, ¿cómo lo llamamos todo este conjunto? Epitelio más lámina propia. Lámina propia es sinónimo de tejido conectivo para este caso. ¿Ya? Para este caso. ¿Ya? Entonces, epitelio más lámina propia es mucosa. Pero, y el epitelio además está húmedo. ¿Se fijan? Un epitelio interno, un epitelio de revestimiento interno. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo lo dijo? Mucosa. ¿Epitelio más? Epitelio más lámina propia es mucosa. Vamos a la siguiente. Fíjense acá. Esto también ya lo estudiamos. Esto, ¿qué tejido es este? Epidermis. Epidermis. ¿Qué es esto de epidermis? Epitelio estratificado, ¿cierto? Muchas capas, epitelio estratificado, plano, queratinizado o cornificado. Una capa de queratina aquí abundante, un tejido más bien grueso acá, por lo tanto una piel gruesa, ¿ya? Epitelio estratificado, plano, cornificado. Pero fíjense aquí abajo, todo lo que está aquí, todo esto son, ¿se fijan? El tejido conectivo. Tejido conectivo. Y ese tejido conectivo lo llamamos dermis, ¿cierto? Porque arriba está la epi significa sobre la dermis, por lo tanto este es tejido conectivo. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Este tejido conectivo es laxo o es denso? Denso. 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 Todo esto que se ven acá, estas fibras, van algunas hacia ustedes, ¿ya? Algunas van en sentido transversal, otras longitudinal, este que van como un manojo hacia ustedes, transversal. ¿Ya? Irregular. Es el tejido conectivo entonces denso, irregular. Tejido conectivo denso, irregular. ¿Ya? Entonces ya podemos diferenciar básicamente el tejido conectivo laxo del denso. Es fácil. Sí. El tejido conectivo denso también lo podemos clasificar como regular o irregular. Veamos la siguiente. Si hay alguna pregunta me van diciendo al tiro. Fíjense acá, entonces esto ya estamos claros que es epidermis, todo esto. La lámina basal es este límite, va en este sentido la lámina basal. Lo que hay abajo va a ser tejido conectivo, ¿ya? Por lo tanto aquí encontramos tejido conectivo denso, irregular. Ya tiene distintos tonos, se fijan acá más rosado, aquí más amarillento, pero todo esto corresponde a tejido conectivo. ¿Ya? Algunos folículos pilosos con corte transversal o tangencial, como ese de ahí. ¿Ya? Tejido conectivo denso, irregular. Tejido conectivo denso, irregular. Veamos la siguiente. ¿Y este? ¿Cómo lo clasificamos? Tejido conectivo denso, Regular. ¿Ya? Esto de acá es tejido conectivo denso. Aquí con esta foto se ve mucho mejor, pero eso de ahí, esto de acá es músculo. Ahora lo veo bien con esta amplificación. La otra que era chiquita no me di cuenta, pero este es músculo, ¿se fijan? Este es músculo. Y fíjense, la clase músculo no la hemos tenido, ¿cierto? No. Solamente para avanzar. Mire, esa es una célula muscular. Pero esta célula muscular tiene los núcleos en la periferia. Hay muchos núcleos, una célula muscular, como esta. Hay tres tipos de células musculares. Esta
es una célula muscular estriada esquelética. ¿Por qué sé que es una célula muscular estriada esquelética? Porque esto, al ser una célula, tiene núcleos en la periferia y muchos. Esta célula podría llegar a tener hasta 200 núcleos. La célula que más núcleos tiene, ya, hasta 200, 250 núcleos. ¿Cómo se llamaba? Una célula muscular, ya, estriada, ya, esquelética. Profe, ¿pero solo la estriada esquelética es la que tiene abundantes núcleos? Solo, porque la lisa tiene uno o dos uno. Generalmente tiene la célula muscular lisa, la célula muscular que está en la arteria, el órgano interno, un solo núcleo. Ya, pero es que usted dijo que habían 3 tipos. Y la otra es la cardíaca. Entonces está la estriada esquelética, Sí, y la estriada cardíaca. o sea, son 2. Y la lisa. Ya. Y la lisa. Pero vamos a tener una clase completa de eso. ¿Ya? Y eso ha sido el práctico de hoy día. ¿Sí? No. Entonces, fíjense acá. Pero no quiero entrar mucho en este detalle de las células musculares porque vamos a tener una clase teórica. Enfóquense en esto. Tejido conectivo denso, pero Regular. está ordenado. Por lo tanto, tejido conectivo denso, regular. También lo podemos llamar tejido conectivo denso de haces paralelos. Ya, tejido conectivo denso, pero los haces, ¿qué son los haces? Son manojos de fibra de colágeno tipo 1 que van en un solo sentido. Por lo tanto, tejido conectivo denso de haces paralelos o tejido conectivo denso regular. Es lo mismo. ¿Ya? Estas células que están acá, esos núcleos que vemos aquí, ¿qué tipo de qué células serán? ¿Qué creen ustedes? Si estamos en el tejido conectivo, hay mucho colágeno y estas células tienen un núcleo más bien pequeño, pignótico, eso quiere decir que la cromatina está muy compactada. ¿Qué célula será esa? ¿Lana? ¿Ah? ¿Lana? No. El núcleo alargado, pero ¿cómo se llama la célula? No, ¿qué forma tiene? ¿Cómo se llama la célula? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la célula que predomina en ese tejido conectivo? ¿Ah? No. ¿Qué dijo? Alvéolos. Pero los alvéolos no son células. No, la primera que sale. ¿Cuál es la célula del tejido conectivo? ¿Tuvieron la prueba? ¿Ah? ¿Cuál es la célula que presenta las fibras? Fibroblasto. Ya, fibroblasto, lo dije al comienzo, claro. Pero acá, fíjense que los núcleos están muy compactados, la cromatina está muy densa, ya está muy pequeño este núcleo, muy alargado, por lo tanto ya no son blastos, sino que son fibrocitos. Por lo tanto, ¿Cómo? acá está el músculo, acá está el tendón, y todo esto formaría un complejo con el tejido óseo. Por lo tanto, por acá podemos inventar el tejido óseo aquí abajo, acá arriba tendón y acá arriba el músculo. Ya vamos a tener una clase completa de músculo. ¿Sí? Una consulta, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene esta célula con esta? Lo que pasa es que esto es una célula completa. ¿Cómo sabe que es músculo arriba? Lo que pasa es que la disposición de la célula y del núcleo es extremadamente organizado en la célula muscular esquelética. Fíjese que esta zona está libre de núcleo, ¿cierto? Y solamente hay núcleo aquí en la periferia. Y eso es característico exclusivamente de la célula muscular estriada esquelética y no en otra parte, ninguna otra parte. En cambio acá, usted ve el núcleo por todos lados, de manera irregular. Fíjese aquí, ahí, pero de repente aparece un núcleo intercalado. ¿Ya? A pesar de que son de haces paralelos, el núcleo intercalado. Acá, fíjese esta célula. Y esta célula, por ejemplo, en el humano puede llegar a medir 30 centímetros. La célula, un músculo como el sartorio, ¿ya? Un músculo tan largo como el sartorio, ¿ya? El mismo músculo sartorio mide 30 centímetros. Y la célula mide lo mismo, puede llegar a medir lo mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia fundamental de esto? Que si una persona se lesiona la célula muscular acá, el núcleo está al lado. Por lo tanto, el núcleo se pone en marcha la maquinaria de biosíntesis de proteína, activa miosina, pero está al ladito. Imagínense esta célula que mide 30 centímetros y tuviera 2 o 3 núcleos, sería ineficiente. La célula, por ejemplo, un desgarro se puede partir. La célula se puede incluso morir, destruir, claro. Pero siempre los bordes de esta célula hay células que se llaman células satélites que la pueden regenerar con estímulos. O sea, por eso cuando se hace quimioterapia, Queda como una cicatriz. claro. Pero esto se podría recuperar totalmente, porque dentro de los tres tejidos musculares, el esquelético, el que mejor se recupera. Y el que no se recupera,
el cardíaco. El que se recupera media, después de una cesárea, igual hay cierto grado de recuperación, el liso. Pero vamos a tener una clase completa de eso. Así que veamos qué más viene. Miren acá. ¿Qué será esto? ¿Tejido conectivo de qué tipo? ¿A qué Lacto dentro. se le ocurre? No hemos tenido una clase de lazos. ¿Ah? Elástico. Tejido conectivo elástico. Son como estas son fibras, como un acordeón que se puede estirar. ¿Ya? Por lo tanto, puede acumular una gran cantidad de energía cinética. Eso es lo que hace la arteria. Por lo tanto, se bombea la sangre durante la sístole, la arteria se estira y después durante la diástole la energía cinética es intacta. Por lo tanto, impulsa la sangre gracias a estas fibras. Estas son fibras elásticas. Por lo tanto, tejido conectivo elástico. ¿Ya? ¿Qué produce esas fibras elásticas? Recién lo dije en 4 minutos y medio. No. Las células musculares lisas. Las células musculares lisas. La célula muscular es lisa, porque la capa media de los vasos sanguíneos es rica en células musculares lisas. Anoten, que la memoria es muy frágil. Entonces, células musculares lisas van a producir estas fibras elásticas. ¿Ya? Porque la capa media es una capa muscular. ¿Ya? Fibroblasto no hay acá. ¿Ya? Hay muy poco fibroblasto. ¿Sí? Ya, acá, estas son todas células que podríamos encontrar en cualquier órgano. Ya, son células específicas de órgano. Podría ser esto un vaso, ya podría ser una glándula. Pero lo importante acá que vamos a encontrar, si hiciéramos nosotros una tinción, por ejemplo, con plata, la plata metálica precipita sobre estas fibras que estoy inventando acá que están, ¿ya? Formando redes, que es colágeno tipo 3. Por lo tanto, ¿qué fibras son esas? Fibras reticulares. Entonces, esto es tejido conectivo reticular. ¿Cuál es la función? Sostener o dar o hacer el esqueleto, ¿cierto?, de este órgano macizo. Cualquier órgano macizo que se le ocurra, cualquier glándula, cualquier órgano interno macizo, ¿ya? Estas células no están flotando en una matriz extracelular, no, sino que están pegadas a la fibra reticular. ¿Ya? Eso. ¿Y esto de abajo qué será? ¿Qué se le ocurre que podría ser eso? ¿Qué podrá ser eso? Colágeno. Colágeno. Tejido conectivo fibroso. ¿Ya? Eso sería una cápsula, por ejemplo, una cápsula. Todos los órganos macizos tienen una cápsula, ¿ya? Y esa cápsula es siempre de tejido conectivo denso. ¿Ah? Todo órgano macizo tiene una cápsula, ¿ya? Es decir, la glándula, el vaso, el hígado, ¿ya? Solamente varía que algunos órganos tienen, en ese tejido conectivo denso y irregular, podría tener algunas células musculares, ¿ya? Muy bien, vamos a ver placas. Ya, vamos a ver tráquea. Miren.